el tipo de software al cual pertenece, con el cual vamos a trabajar, denominado muchas veces sistemas de información. También podríamos llamarlo, hemos dicho, sistemas de gestión empresarial, o también en el ámbito de la ingeniería del software se le conoce como un software de gestión. El punto es que este tipo de software, por lo general, procesa volúmenes muy grandes de datos, un software que es usado por muchos usuarios de manera simultánea, y obviamente también un software en el cual se implementan, se aplican políticas de ley. Y normalmente lo vemos trabajando en el ámbito empresarial, eso es lo que habíamos dicho. Y ahora vamos a proceder a comentarles más específicos. Saquen sus apuntes y vayan escribiendo lo siguiente, por favor. Denme un ratito. Bueno, estuve mirando la plataforma. Hoy día vamos a conformar ya los grupos de trabajo. Entiendo ya que en base a lo que hemos comentado en la clase anterior, vamos a proceder a asignar los temas de trabajo. Un ratito. Bueno, hay 43 alumnos en teoría que están registrados en la materia. Un ratito, vamos a hacer grupos. Bien, ahora atienda, vamos a definir los grupos. ¿Quién es Eric Reyes? Juan Campos.
Ingeniero, mi cámara no funciona, no sé. Estoy intentando arreglarla, pero no puedo. Ahorita, ingeniero, un segundito. A ver, ¿y quién es Efraín Flores? ¿Qué están esperando? ¿Invitación? ¿Cuál es la idea? Si no quieren estar visibles, sálganse, no hay ningún problema, nadie le va a extrañar. Si van a estar, pues estén bien. No funciona mi cámara, ingeniero. Y bueno, esperemos que para la siguiente clase la arregle, Luis, por lo pronto siga. Bien, como les comenté en la clase anterior, ¿no? Lamentablemente, mire, estamos empezando de 44 alumnos, 30 o 29 en la sala. A este paso vamos a llegar al final del semestre, no van a haber ni 10. Y es triste ver eso. Por eso yo les decía en la clase anterior que me comenten qué aspectos les ocurre, les acontece para que terminen abandonando, y la idea es que eso no pase pues esta vez. Inge, Sí. normalmente es algo que ya terminé de preguntar, pero normalmente lo suelen hacer los alumnos porque a veces, como lo que es con su semestre y otras materias, no suelen hacer como los trabajos son divididos y en grupo. Normalmente vos haces esto, haces la parte de desarrollo y a veces no lo suelen entregar y a veces suele perjudicar al grupo y a veces todo ese grupo termina de estar, ¿cómo se llama?, saliéndose. Entonces, por esa parte, a veces en lo que era el anterior semestre, nos daban tiempo un poquito en lo que correspondía, si no damos el plazo, o la mayoría lo extendían el plazo, unos 2 o 3 días más para presentar. A veces solían hacer eso, pero comentario nomás. Sí, está bien. El punto es que dos cosas, ¿no? Por un lado, sabemos que el desarrollo de software siempre es una actividad colaborativa, es un trabajo en equipo, tanto en la vida académica como en la vida real es así. No hay por dónde evitar eso, ¿no? O sea, hay que trabajar en equipo. No creo que ustedes hayan visto que una sola persona desarrolle un software, y si alguien lo hace es porque seguramente lo que está haciendo es demasiado, o no tiene mucha complejidad, o simplemente no tiene fecha de entrega, pues no. Solamente así uno puede bregar. El desarrollo de software es una actividad colaborativa. Por otro lado, tienen que aprender a trabajar en equipo. O sea, no podemos decir, no, es que este es irresponsable y este otro no lo es, y bueno, es lo que hay. Sí, y entiendo que de manera virtual es mucho más complicado todavía trabajar así en grupo. Pero repito, eso es la realidad, eso es lo que hay. Hay que aprender, hay que saber, hay que superar dicha situación. Por eso es bueno que cuando ustedes conformen su grupo, hablen de esto y marquen un programa, una agenda de trabajo, una disciplina. Aprendan a organizarse. No aprendan, o mejor dicho, no sean ese tipo de personas que solo apagan incendios. Más aún, todavía ustedes ya tienen la experiencia de que en semestres previos, no solo en esta materia, en otras materias siempre les ha pasado cosas como esa. Conmigo no hay extensión de tiempo, la fecha que se fija es la fecha que se presenta. Entonces, no esperen que alargue ninguna fecha. Yo ojo que lo saben desde ahora. Por lo tanto, los días de la presentación que lleguen no van a estar escribiendo absolutamente nadie para decirme de un día o 2 días o una hora, ¿no?
Tenemos y tienen que aprender a trabajar en base a cronogramas, a calendarios. Saben en lo que están, saben cuántas materias llevan, saben qué es lo que hacen. Estoy seguro que mucha gente trabaja, mucha gente tiene responsabilidades, hace otras cosas, es cierto. Hay que saber bregar con todo ello. Las demás cosas no lo podemos ocupar o usar como excusa para no cumplir con algo. Cuando uno asume algo es porque lo va a hacer. Si no lo puede, no lo asume, pues no. El proyecto de la materia, lamentablemente, es un proyecto que deben trabajar en grupo por razones, como les comenté en la clase anterior. Por un lado, el desarrollo de software te viene de equipo, pero la otra, los proyectos de software que vamos a hacer sí son proyectos bastante grandes, muy grandes. Y trabajar en equipo no significa descomponer el software en parte y decir, vos haces aquello, vos esto y vos este otro. Un trabajo de tipo colaborativo. Van a conformar grupos de 5, mínimo, máximo 6 personas. En ideal 5. Ingeniero, buenas. Inicialmente yo les voy a dar una fecha hasta cuándo pueden conformar su grupo. Y una vez que llegue esa fecha, todos aquellos que no tengan grupo y están en clases, les voy a agregar algún grupo que está incompleto o les voy a combinar algunos grupos que son muy pequeños. Porque la vida real funciona así, pues, ¿no? En la vida real uno no elige con quién trabajar. Uno trabaja con quien le corresponde o le toca. ¿Quién es Brandon? ¿Brandon Rasguido? Sí, ingeniero. ¿Qué pasó con su cámara? Creo que está fregada. ¿Qué le pasó? Hay un momento. ¿Es alumno de la materia, Brandon? Sí. Preciso conocerlo. A ver, un momento. Bueno, mientras Brandon arregla, vamos conversando. Les decía que ustedes van a conformar su grupo, su equipo de trabajo. Y una vez que lo tengan conformado su equipo de trabajo, yo les voy a asignar un tema. Y de hecho, hay fechas para eso. Y anotemos la fecha para que lo tengan clarito. El día, ¿qué fecha sería? El lunes ya es octubre, ¿no? Bien, lunes 4 de octubre a las 16:45 de la tarde se cierra la opción para que ustedes puedan suscribirse a algún grupo. Ese día lunes yo voy a asignar tema a los grupos que ya tengan, a los alumnos que ya tengan su grupo definido, es decir, 5 personas mínimo. Y a los que no y están en clases, les voy a agregar algún grupo que esté incompleto por ahí. Por ejemplo, si hubieran 2 grupos, uno está de 3 y el otro está de 2, los voy a juntar. ¿Se entiende? Si hubiera un grupo de 4 alumnos y por ahí hay un alumno que está suelto sin grupo, ese se va a ir a ese grupo.
No sé, creo que alguien quería hablar hace rato. No, no. Bueno, entonces, yo en este momento voy a crear esta actividad en la plataforma. Espérenme un ratito. Si quieren, ustedes vayan charlando por WhatsApp o internamente para conformar su grupo. Esperen un ratito, voy a crear la actividad en la plataforma, ¿ok? No se vayan. Ingeniero. Ingeniero.
Bien, a ver, entren a la plataforma, por favor. Ahí van a encontrar una actividad que dice selecciona el grupo para proyecto final. No hagan ahorita si todavía no tienen su grupo. Lo ideal es que primero ustedes conversen acerca del compromiso que van a asumir en conformar el grupo de trabajo. Y una vez que lo tengan, pues proceden a registrarse en algún grupo. El número 1, 2, 3 no tiene mayor importancia, puede ser cualquier número. No quiere decir que voy a revisar por el grupo 1 o por el grupo 2, o sea, no lo vean así. ¿Listo? Entonces, tienen como plazo máximo hasta el lunes poder registrarse en ese grupo. Y el lunes justamente yo voy a estar ya asignándoles un tema de trabajo. ¿Ok? ¿Alguien me estaba hablando hace rato? ¿Quién era? Sí, yo. ¿Se me Dígame. escucha? Sí. Dijo que eran máximo 6 integrantes. Sí, mínimo 5, máximo 6. Ya está bien. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces cerramos esto de acá. Bien, entonces quedamos en ello, quedamos en que hasta el día lunes van a tener el lunes antes de clases, obviamente, van a conformar su grupo, ¿listo? Bueno, coloquen este título. Bien, nosotros cuando hablamos de un sistema de información basado en computadora, normalmente entendemos de un clásico sistema, no sé, un sistema de venta, de compra, inventarios, un sistema de clínicas o para colegios o para bancos. Sistemas seguramente que están orientados a recursos humanos, activos fijos, presupuestos, gestión documental. En fin, todo ese tipo de software se nos viene a la cabeza cuando hablamos de un sistema de información. Pero vamos a entenderlo, a ver, a esto, ¿no? ¿Cómo definimos un sistema? ¿Qué será un sistema así, solito, sin hablar de nada? Hablemos, yo sé que eso lo comentaron en el semestre pasado, pero quiero que vamos recordando. A ver, escuchemos a Angola. Carlos, ¿cómo define un sistema Angola? Sistema, solo la palabra sistema, nada más. Angola, ¿me escucha? Sí, ingeniero. Un conjunto de subsistemas. Bueno, a ver, vamos con Angélica, María. Perdón, María Angélica, ¿no? Un conjunto de algo, puede ser de De algo.
Un conjunto de algo. Bueno, a ver, escuchamos a José Durán. Un conjunto ordenado de normas y procedimientos. A ver, para terminar, escuchémosle a Miguel Machura o Machuca. Un conjunto de componentes integrados entre sí. Bueno, seguramente el término sistemas debe ser uno de los términos más usados, pero ¿pueden encontrar un sinónimo de sistema? Una palabra sinónimo a sistema. ¿Alguien por ahí? ¿Qué ha pasado? ¿No hay? No están encontrando, parece, ¿no? Bueno, sí, pues no. ¿Perdón? ¿Puede ser procedimiento? No. No es fácil, ¿no? El término sistema parece tan trivial, pero son términos a veces únicos. Hablar de un sistema es hablar básicamente de casi todo lo que nos rodea, es parte de un sistema o conforma un sistema. Por eso es que cuando alguien dice, oye, ¿qué es un sistema? Alguien dice con mucha razón, un sistema es un conjunto de partes, un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un propósito. Ese es el concepto, ¿no veo o no? Sí, ¿no? Sí. Un sistema es eso. Un conjunto de partes, elementos, que interactúan, ojo, no se olviden ese punto. Que interactúan, o sea, esas partes, esos componentes deben interactuar. Donde cada una de esas partes obviamente tienen su aporte al propósito que tiene el sistema. Todo sistema tiene un propósito. ¿Qué será lo contrario a un sistema? Si un sistema es un conjunto de partes ordenadas que interactúan entre sí, lo contrario a un sistema sería algo desordenado que no interactúan entre sí. Sí, no, va por ahí, pues, ¿no? Por eso ustedes seguramente han escuchado el término sistemático, hay que sistematizar. Es como que estuvieran diciendo hay que ordenar, hay que definir la forma de cómo trabajar. El caos o el desorden es todo lo contrario a un sistema. La improvisación no tiene que ver con un sistema. Normalmente nosotros cuando vamos a desarrollar un software, lo primero que tenemos que hacer es, como alguien dice, sistematizar los procesos, o lo que haya que hacer. ¿Y qué es eso? Seguramente, pues, estructurar, organizar las diferentes partes, elementos, definir el propósito de cada una de esas partes, pero sobre todo definir el propósito del sistema y ver de qué manera cada elemento, cada parte del sistema hace un trabajo y hace su aporte al sistema. Obviamente interactuando. Entonces queda bastante claro. Es un sistema, lo vamos a entender como un conjunto de partes, elementos que interactúan entre sí para lograr un propósito. Pero que quede claro. Un sistema es algo que está plenamente organizado, definido, con un conjunto de elementos o partes. Y este conjunto de elementos o partes interactuando entre sí. Bien, lo tenemos ya este punto claro. Sabemos que es un sistema. Ahora vamos con este.
Información. ¿Cómo podemos definir la información? ¿Qué será información? A ver, vamos con Sousa, Mauricio. ¿Cómo definiría o entendería o describe en todo caso la información? Sousa. ¿Está Mauricio o no está Mauricio? Ingeniero. Vamos. La pregunta era sobre información, ¿no? Sí, información. ¿Muy complicado? ¿Podemos definir la información como el entendimiento de algo? ¿Como el conocimiento? Bueno, a ver, escuchemos a María Inés Barrios. Bien. Vamos con Dori. Josefina o Josefine. ¿Está con Dori por ahí o no está con Dori? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Vamos comentando. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Quién no estaba escuchando o qué? Quiero que me comente qué entiende por información, Josefina. Un conjunto de datos asociado a un contexto. Bueno, me parece muy rebuscada, pero es muy buena. Está bien. A ver, escuchémoslo a Álvarez. Pablo. Buenas tardes, ingeniero. Información podríamos entenderlo como un conjunto de datos ordenados. Ok, va por ahí, obviamente, ¿no? La información no es otra cosa que una colección de datos plenamente organizada. Por lo general, hay niveles de información, pues obviamente que sí. Pero normalmente la información está conformada por un conjunto de datos. O están los datos y seguramente a través de algún tipo de procesamiento se genera información. Luego esa información alguien lo transforma y lo convierte en conocimiento. Entonces, si ya tenemos bastante claro qué es sistema y qué es información, y si ahora preguntamos qué es un sistema de información, simplemente, ¿qué podrían comentar? ¿Qué será un sistema de información? Ya lo hemos comentado por separado, ahora unamos los sistemas de información. A ver, escuchémoslo a Pablo Molina. Un sistema de información. Sí, solo sistema de información, no olvídese del resto. Puede ser componentes que interactúan con un fin en común. Bueno, a ver, escuchemos a don JJ Campos Cosío. Ingeniero, disculpe. ¿Por ahí? Ingeniero. No, ahorita le doy. Vamos con Juan José. No, le iba a decir que me debo sentar un minuto, me están hablando. Va a disculpar. No hay problema, hasta luego. Vamos, Juan José. Un sistema de información me parece que es como un conjunto de datos o elementos que persiguen un propósito, o sea, que funcionan por algo. Bueno, o sea, no está mal, pero no están diciendo lo que quisiera escuchar. Ahora vamos con Camilo. ¿Barra o Barral? Buenas tardes, ingeniero. Vamos, Camilo. A ver, ¿qué es un sistema de información? Bueno, en principio un sistema de información es un conjunto
Bueno, podríamos decir un conjunto de otros subsistemas. Está formado por un conjunto de otros subsistemas que están relacionados para perseguir un propósito o un fin. Bueno, a ver, escuchemos uno más. José Daniel Solís. Un sistema de información podría ser un conjunto de componentes, ya sea para administrar, recolectar o otras cosas. Bueno, bien. Ya definimos qué es un sistema, donde dijimos que es un conjunto de partes o elementos que tiene un propósito. Hemos dicho que la información es una colección de datos organizados. Entonces, un sistema de información con seguridad pues no es otra cosa que un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Procesar información. O sea, si algún propósito tiene un sistema de información, no es otra cosa que el hecho de procesar información. ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuáles son sus elementos? Lo vamos a comentar luego, pero con seguridad tiene un conjunto de elementos. Pero el propósito fundamental del sistema de información, obviamente, es procesar información. Y si tuviéramos nosotros ahora que hablar de computadora, ¿qué será una computadora? Ahora voy a insultar preguntándole eso, pero es necesario que quede claro, pues, ¿no? ¿Qué será una computadora? A ver, escuchémosle a Brandon Rasguido. Una computadora de un dispositivo electrónico. Bueno, Saonero, Salas. ¿No está Saonero? Encienda su micrófono, Salas Saonero. Ahora sí, ¿se me escucha, Inge? Sí, sí. Ok, pues es una máquina, normalmente es electrónica, que es capaz de almacenar información y tratarla automáticamente con operaciones aritméticas, sea, bueno, las que se conoce, o lógicas, mejor dicho. ¿Qué sería? Bueno, terminemos con Cecilia Justiniano. Es una máquina que almacena y procesa información. Bien. Bueno, para nosotros pues, una computadora es cualquier dispositivo electrónico que tenga como propósito, obviamente, procesar información y como elemento seguramente tiene hardware y software. En el ámbito del hardware, es suficiente que tenga un procesador y que tenga una memoria y va a funcionar. Entonces, ¿qué será un sistema de información basado en computadora? Pues será eso, ¿no? Un conjunto de partes o elementos basados en computadora que tienen como propósito procesar información. Los sistemas de información, ¿desde cuándo será que existen? Solo sistemas de información. ¿Alguien tiene alguna idea desde cuándo más o menos será que existen los sistemas de información? ¿Nadie? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Antes, supongo. Pero no necesariamente computarizado. Sí, ¿no? O sea, los sistemas de información existen desde cuando el hombre se ha preocupado por organizarse lo que hace. Obviamente, pues, los sistemas de información basados en computadoras serán mucho más nuevos, pues, ¿no ves? ¿Cómo serían los sistemas de información en una empresa, por ejemplo? Sin computadora, ¿es posible eso o no es posible? ¿Es posible que haya sistemas de información en las empresas, pero que no se use computadora? ¿Es posible o no?
Sí. Sí. Sí, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Una agenda. Con un sistema de carpetas como en la Caja Nacional. Sí, ¿no? ¿Desde cuándo existe más o menos la computadora? ¿Alguien tiene alguna idea? En el siglo XIX hicieron una que era mecánica. No, hablamos de la computadora de la que hemos definido hace rato, esa electrónica. Desde los años 30, si mal no recuerdo, antes de, para la Segunda Guerra Mundial, creo, que empezaron a decir. No, estamos hablando de los años 40, 50. Desde 1946. Han estado la computadora. Eso significa que antes de 1940 las empresas existían, obviamente que existían, y grandes empresas de todo tipo. Y sí procesaban su información y no usaban computadoras. ¿Cómo lo hacían? Así como algunos lo mencionaron hace rato, pues, ¿no? La gaveta, los files, los archivos, talonario, formulario. Y entonces aparece la computadora y obviamente revoluciona la forma de cómo procesar información. ¿Qué creen que es lo que ha cambiado la computadora en los sistemas de información? Porque los propósitos siguen siendo los mismos, procesar información. Pero algo ha tenido que haber cambiado para que hoy por hoy, es prácticamente imposible pues, pensar en gestionar información y no usar una computadora, ¿no? O sea, no es normal. Lo normal es que cuando alguien intenta procesar información, use una computadora. Pero seguramente hay razones. ¿Y cuáles serán esas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que contribuye la computadora en los sistemas de información? ¿Quién quiere comentar? Sería la automatización de tareas repetitivas lo que acortaría el tiempo de trabajo. Bueno, ¿alguien más? Velocidad y eficacia. Bien, ¿alguien más? La seguridad, ingeniero. La seguridad, dicen por ahí. Una mejor manipulación de los datos y cómo interactúa el usuario con ellos. Ok. También costos de mantenimiento de toda la información, ¿no? Ok. Podemos mencionar un montón, ¿no? de atributos, de beneficios que aporta la computadora en los sistemas de información, y es por eso que hoy por hoy, como dijimos hace rato, es prácticamente imposible que alguien pretenda procesar la información y no usar a las computadoras como un mecanismo fundamental. La computadora tiene un montón, pero vamos a destacar tres, y anótenlo clarito para que no se olviden, porque el día que ustedes hagan su software, su sistema, estos 3 puntos que voy a comentar deben quedar en evidencia. Si yo algún día, como empresario, voy a usar un sistema basado en computadoras para administrar o gestionar la información de mi empresa, mínimamente estos 3 puntos debería conseguirlos con el sistema. Si voy a usar computadoras, porque si no me dan estos 3 puntos, es como que no tuviera sentido. La primera, como alguien dijo por ahí, el tiempo. Es decir, el procesar información usando una computadora debería reducir fuertemente el tiempo requerido para dicho procesamiento. Y si eso lo han debido leer ustedes en la historia, en la evolución de la computadora, eso es una verdad. Hay cuentos, ¿no? Donde dicen, por ejemplo, qué sé yo, uno de los primeros sistemas de información que se desarrollaron a escala muy grande fue los sistemas para gestionar la información del censo poblacional, por ejemplo, en Estados Unidos.
Antes de la computadora se hacía censo, claro que se hacía censo. Y una vez que apareció la computadora, sí. ¿Y cuál fue la diferencia del tiempo? El tiempo de entregar la información. Cuando se usa computadora, se reduce sustancialmente. ¿Y a quién no le interesa reducir los tiempos en hacer algo? Todo el mundo. No tiene sentido usar una computadora si me va a complicar en tiempo. Entonces, el primer punto, que sí o sí debemos conseguir lograr, es que cuando nosotros procesemos información en una empresa con una computadora, debería ser fuertemente mucho menor en tiempo versus una versión sin computadora. Vamos con la segunda. La segunda o el segundo elemento fundamental que interesa a cualquiera en el ámbito del procesamiento de información es la reducción del esfuerzo para procesar información. ¿Y qué es el esfuerzo? El esfuerzo por lo general es el número de personas que trabajan en hacer algo o la cantidad de horas que una persona invierte haciendo algo. Un sistema basado en computadora debería posibilitar fuertemente que la empresa vea reducido el esfuerzo que aplica en ello. El ejemplo más clásico es este, y lo han debido escuchar en muchas partes. ¿Conocen los sistemas de contabilidad, no ves? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ingeniero. Tienen una materia, creo, donde aprenden algo de contabilidad también, ¿no ves? Sí. Sí. Por ejemplo, en instituciones grandes, no sé, pongamos la universidad o un lugar donde se hacen muchas transacciones, antes de la computadora, ¿se llevaba la contabilidad? Claro que sí. ¿Pero cómo se llevaba? Habían dos cosas muy evidentes. La primera, que se usaban, no sé, libros, muchos libros, y libros de todo, de volúmenes grandes, para registrar todo lo que acontecía. Y me refiero a las transacciones. Ingresos, egresos, traspasos, para luego generar, obviamente, los estados de resultados. Y lo segundo, que había muchas personas trabajando haciendo eso porque había que registrar un montón de cosas. Ahora, aparecen los sistemas contables basados en computadoras y ¿qué ocurre? Mitad del personal, si no es más, del departamento contable, hasta la vista. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el sistema lo hace. Un típico sistema contable, por ejemplo, ya no necesito que haya un humano que me construya el libro diario, me construya el libro mayor, o me haga el estado de resultados, o me haga el balance general. El sistema lo puede generar. ¿Qué es lo que necesito que haga el usuario? Seguramente pues las definiciones básicas como el plan de cuenta, el registro de los asientos contables. Lo demás lo va a hacer el sistema. Entonces, ¿qué me está consiguiendo el sistema? Bueno, alguien usó una palabra que es muy comercial, pero no es muy apropiada. Automatizar. O la automatización. No es apropiada porque la automatización por lo general se aplica a ámbitos industriales, a ámbitos donde se involucran hardware que trabajan de manera autónoma, donde hablamos software que trabaja en tiempo real.
pero se entiende la idea. El sistema basado en computadoras, claro que sí. Tiene procesos que corren y que pueden, en muchos aspectos, hacer cosas que los humanos lo hacían, lo hacen los sistemas. Y hoy por hoy es mucho más todavía, ¿no? O sea, con esto de la IA ni hablar. Para mucha gente la IA es un erradicador de trabajo, porque va desplazando mucha gente. Sin embargo, si lo vemos desde otro punto de vista, podría ser todo lo contrario la IA. Un aperturador de nuevos roles, de nuevos trabajos. El hecho es que sí. Una segunda característica típica de los sistemas de información basados en computadora es que tienen la capacidad de reducir el esfuerzo. Y la historia de la evolución la han debido ver ustedes. O sea, sistemas que entraban a algún lugar basado en computadora o automatizado, como dicen por ahí, significaba despido de gente. Así pasó en la revolución industrial, que ya empezó con todo este tipo de cosas. Y hoy todavía lo estamos viendo y se ven. Entonces, sí, queda claro que una de los aportes fundamentales de la computadora es que permite reducir el esfuerzo significativamente. Y el tercero, ¿cuál será? Casi ya el tercero sale por defecto, ¿no? Imagínense si permite reducir el tiempo, por un lado, y por otro lado permite reducir el esfuerzo. Automáticamente el tercer punto, ¿cuál sería? Por defecto. Reducción de costos. Eso, ¿no? Los costos, pues. El tercer aporte fundamental que hace la computadora en el procesamiento de la información es que nos permite reducir costos. ¿Y a quién no le interesa reducir costos? Para todo el mundo. Y la computadora no solamente consigue estos 3 puntos en los sistemas de información que se utilizan en las empresas, básicamente en el propósito general del uso de la computadora es eso. Quien usa la computadora para algo seguramente en alguna parte entiende que la computadora le va a permitir conseguir estos 3 aspectos fundamentales. Obviamente, de manera general, de manera específica, podríamos resaltar muchos más. En síntesis, el aporte fundamental de la computadora viene a ser el tiempo, el esfuerzo, el costo, que se ven fuertemente reducidos. Y si juntamos esos 3 términos, tiempo, esfuerzo y costo, los podemos definir en una sola palabra. ¿Cuál será esa palabra? Una palabra que de alguna manera tiene que ver con la reducción de tiempo, esfuerzo y costo. ¿Cuál sería esa palabra? Una sola. ¿Eficiencia? Bueno, a ver otra. Optimizar. Optimización, vamos. Otra más. Vamos, María Angélica. María Inés. No se le ocurre. Condori Jocelyn. Simón. Sagredo. Pues anótenla. Una palabra que... Eficacia. Una palabra que vamos a usarla todo el tiempo. Y pronto ustedes cuando estén en Software 1 van a hacer gala de ello. Productividad. ¿Qué es la productividad? Es eso. La productividad es el hecho de producir más en menos tiempo, producir más con menor esfuerzo, producir más a menor costo. ¿A quién no le interesa la productividad? A todo el mundo. A cualquiera que hace algo le interesa la productividad.
Y encontramos a la computadora como la herramienta más apropiada, en este caso, para procesar información que nos facilita enormemente la productividad. Y de ahí es que decimos que siempre que desarrollemos algún software, algún sistema, si de algo nos debemos asegurar conseguir lograr, es que nuestro software, nuestro sistema, mejore la productividad en la empresa. Una empresa, pongamos, anotémoslo acá. Anotémoslo para que lo tengan registrado, porque luego se olvidan ustedes, ¿no? Bien, ya tenemos claro eso. Hoy por hoy es prácticamente imposible encontrar alguna empresa que no cuente con algún sistema. No fuera pues una empresa si no tiene un sistema. Toda empresa se caracteriza porque tiene una misión, tiene un propósito. Y justamente para conseguir esa misión, ese propósito, esa empresa seguramente ha definido políticas de negocio. Y esas políticas de negocio son parte del sistema. Ahora, a eso le podemos agregar computadoras que seguramente van a mejorar la productividad en la gestión de dicho sistema. En una empresa normal, llamémosla, no sé, algo que ustedes puedan imaginarse. Supongo que conocen algunas empresas, no sé, como por ejemplo un banco, un supermercado, la universidad, una clínica. Quiero que me comenten desde un punto de vista de procesamiento de información. ¿De qué sistemas debería disponer? Es decir, quiero que más o menos me digan qué tipo de sistemas, o qué es lo que harían, o qué, mejor dicho de esta manera, planteémoslo de esta forma. ¿Qué tipo de información precisamos que los sistemas procesan en una empresa? ¿Cuáles podrían ser las ideas? Por ejemplo, si estamos en un supermercado, ¿qué información se debería procesar? El inventario. Información. Para empezar, el inventario, los productos. ¿Qué más? Contabilidad. Y a toda la parte de comercio, las ventas, digamos, ¿no? Los clientes, seguramente. Las compras. Los proveedores. Administrar a nuestro personal. En fin. Si estamos en una clínica, ¿qué información podríamos mencionar? Datos de los pacientes. Administrar mejor el historial clínico de los pacientes, el mismo personal, el inventario y Eso, ¿no? Necesitamos gestionar, por ejemplo, las consultas médicas. Necesitamos gestionar las internaciones. Necesitamos gestionar seguramente nuestro personal. Necesitamos gestionar, qué sé yo, los CARDEX de cada uno de los clientes o su historia clínica más propiamente denominada. Si estamos, por ejemplo, en una institución académica, como un colegio, ¿qué información nos interesa procesar? Nota de los estudiantes. Sí, no, igual van a aparecer cosas muy propias, ¿no? Qué sé yo, la gestión de los estudiantes, de los profesores, los horarios, las mallas curriculares, las inscripciones, seguramente las notas. Y si están en un banco,
De la misma forma, los clientes, las cuentas, ¿no? También, ¿no? Clientes, Transacciones. créditos, transacciones, depósitos, retiros, transferencias. Como ven, cada tipo de empresa o cada empresa siempre va a estar relacionada con los sistemas de información. Ahora, cuando hablamos de un sistema de información completo, es un sistema que cubre toda la empresa, pero por lo general siempre hay o están los subsistemas que son parte principal del sistema en general. Hay un detalle interesante que seguramente ustedes lo han percibido. Para introducir datos a un sistema, el usuario previamente tiene que hacer algo o empieza a introducir datos conforme se le ocurre. ¿Cómo es el asunto? Existen permisos pues, que cada usuario tiene, ¿no? Está el superusuario. No, está bien, eso sería para usar al sistema, está bien, pero para introducir datos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el usuario? Seguramente el sistema pues no va a recibir cualquier cosa. Los usuarios previamente tienen que organizar y estructurar sus datos. Porque los sistemas convencionales, estos que nosotros conocemos, requieren eso. ¿Y cómo conseguimos que ellos estructuren la información? Lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, cuando desarrollamos un software, les ponemos un formulario. Y el usuario empieza a cargar datos en ese formulario, pero le estamos obligando al usuario a hacer una actividad previa. ¿Cuál es esa actividad previa? De organizarse, de estructurar. De repente le vamos a pedir un dato que ni él mismo sabe y todavía tiene que ir a buscar. ¿Por qué pasa? Por eso es que normalmente los sistemas convencionales procesan información estructurada. Una vez que la información está estructurada, se carga al sistema, seguramente lo vamos a almacenar en un repositorio, en un modelo de base de datos, y luego vamos a aplicar un procedimiento y vamos a generar la información. Pero aquí hay noticias. ¿Conocen ustedes otro tipo de información que no necesariamente está estructurada y por lo tanto no lo puede cargar el usuario a un clásico sistema, o no habrá otro tipo de información? Información o datos. Ahorita acabamos de decir que precisamos estructurar los datos para cargarlo al sistema. Y es verdad, o sea, el dato que yo le pongo en un formulario para que el usuario lo llene, ya estoy obligándolo a estructurar la información. Un ejemplo de información no estructurada, ¿cuál sería? En teoría, yo le voy a dar un dato del conjunto de información que genera la sociedad. Se dice que hay más o menos entre un 70% de información que los sistemas tradicionales no lo pueden procesar. ¿Por qué? Porque no están estructurados. Entonces estamos hablando de mucha información que no está estructurada. Y por lo tanto los sistemas convencionales no lo pueden procesar. En cambio, los sistemas que estamos hablando, que son los clásicos sistemas de información, procesan información estructurada porque nosotros obligamos a los usuarios a que carguen información de forma organizada, ¿no? ¿Cuál sería el ejemplo de información no estructurada? Que es harta, 70%, dice más o menos, si no es más. ¿El comportamiento de un usuario? A ver, otra idea.
Pongamos un ejemplo. Un chat, una conversación, un email, un documento, video, imágenes, videos. Toda esa información con seguro representa más del 70% de lo que se genera. ¿O no? ¿Sí? ¿Y lo podemos procesar con un clásico sistema? No, pues no podemos, porque el sistema no va a reconocer nada. A ver, métanle pues cualquier cosa, no va a funcionar. Entonces tenemos que distinguir entre los sistemas que procesan información estructurada y los sistemas que no. Hoy más que nunca está de moda y ustedes al año, en el siguiente semestre, es que van a trabajar de manera terrible con los sistemas de con los software que procesan información estructurada. ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? Hoy por hoy, quien está trabajando duramente con todo esto es la IA. La IA hace posible que se pueda procesar información estructurada. Pero, ¿por qué estoy comentando esto? Porque tenemos que ser conscientes de que tenemos estos dos mundos, por lo menos hasta ahora. Los sistemas que se encargan de que el usuario previamente estructure la información o los obligamos a estructurarlo a través de formularios. Sin embargo, existen otros software que hacen, no sé, que reciben datos no organizados, estructurados y pueden sacar datos. Bueno, espero que para el día lunes, mejor si sea para el día, hasta el día viernes, ya tengan sus grupos, vayan registrándose para que les vaya el lunes, hago la asignación de temas. Por lo pronto, vayan definiendo sus grupos. Veámonos el día viernes, jóvenes. Hasta luego. No se supiste. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.